Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting apertura del mercado europeo. Como siempre, bueno, pues vamos a dirigirnos a la plataforma para observar cómo están desenvolviéndose los eventos hoy después de, bueno, pues haber visto cómo arrancaba la sesión con fuerza, sobre todo después y entre otras cosas de la decisión finalmente alcanzada, del acuerdo alcanzado por los miembros de la Unión Europea de, bueno, pues tras 4 días conseguir llegar a un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación de la Unión Europea. De los 750.000 millones que estaban planeados para entregar de manera a través de subvenciones, finalmente se otorgarán 390.000 millones en ese tipo de inyección de liquidez directamente a través de subvención, mientras que otros 360.000 se pagarán a través de préstamos con bajos tipos de interés. Si a esto le sumamos, además, el fuerte cierre positivo que tuvieron los índices americanos ayer, con el S&P sumando un 0,84, el Nasdaq más de un 2,5 y marcando, lógicamente, otro máximo histórico y el Dow Jones, bueno, pues negociando ligeramente plano por encima, ese sentimiento positivo que ya arrastrábamos desde Estados Unidos también se transformó en una buena sesión en Asia. Hemos visto, bueno, pues que el índice australiano es de los que más sube junto con los índices de Hong Kong, el Hong Kong Composite y el Kospi coreano, junto con el Shanghai Composite y el Nikkei que se apunta a un 0,44. Ya la apertura en Europa, después de 35 minutos, también sube con fuerza. El MIB italiano y el IBEX 35 son los índices que más suben, entre otras cosas, porque son dos de los países más beneficiados por estas ayudas de la Unión Europea, seguido por el DAX alemán y en último término el índice que menos está subiendo es el FTSE británico, que está aprovechando los movimientos y las tensiones respecto a Hong Kong y bueno, pues ese tira y afloja está permitiendo que hoy, incluso con una divisa fuertemente comprada, bueno, pues veamos un sentimiento de compra también hacia el índice. Por lo tanto, ni siquiera hay una recogida de beneficios dado el encarecimiento de la divisa que estamos viendo hoy. De hecho, el sentimiento del mercado está muy marcado por las subidas en el oro, que ahora las veremos, seguido por la libra esterlina, el dólar canadiense, que después de bueno, pues, haber visto cómo el petróleo se mantiene estable en los niveles de resistencia, hoy además conoceremos las ventas minoristas. Por lo tanto, podría haber una volatilidad interesante en esta divisa. Seguido por la corona noruega, y las divisas emergentes y en último término las divisas que más caen son el yen japonés, el dólar estadounidense, el dólar neozelandés, el euro y el franco suizo. Tenemos una jornada de extremos y fruto de este buen sentimiento que tenemos hoy en el mercado, pues tenemos estos movimientos. Aún así, el número de casos totales confirmados de coronavirus está a punto de alcanzar los 15 millones. Ayer se apuntaron 202.000 personas más a esta cifra. El número de muertos ha aumentado a por encima de los 613.000 después de que ayer sumaran 4.000 personas más y 8,91 millones se han recuperado después de ver cómo ayer se sumaban a esta cifra o complementaban a esta cifra 171.000 personas más. A nivel de resultados vimos los datos de IBM y hoy nos quedará por conocer a nivel de Estados Unidos importante Coca-Cola, Lockheed Martin y Philip Morris antes de la apertura americana y United Airlines después del cierre del mercado americano. A nivel de materias primas, pues hoy conoceremos el informe semanal de inventarios del petróleo, que se espera un recorte de casi 2 millones. Y bueno, pues en estas expectativas vemos que esos recortes podrían apuntar a una sesión en positivo para el petróleo Texas, junto con el Brent, que también tiene un movimiento similar y en ambos casos cotizando en niveles de resistencia. El oro, por su parte, veíamos que el australiano estaba subiendo con fuerza y hoy está rompiendo el rango lateral estrecho de los 1.790 y 1.817 dólares por onza, cotiza ya por encima de los 1.820 con cierta holgura, mientras que la plata se apunta también a cotizar de nuevo en niveles máximos y bueno, pues cotizando por encima de los 20 dólares por onza. En la renta fija, pues hoy deberíamos observar recortes después de este sentimiento alcista y de atractivo por el riesgo y lógicamente los bonos de renta fija
Hoy pierden el interés. Efectivamente, tenemos ahí ligeros recortes en el T-Note americano, mientras que en el Bund alemán tenemos un repunte, dado que estas inyecciones de liquidez en parte podrían ir destinadas indirectamente a la compra de bonos soberanos, entre otros el de referencia en Europa, que es el Bund alemán. El VIX, por su parte, aprovecha esta mejora en el sentimiento para, aun habiendo tenido el rollover hace, bueno, pues la semana pasada, vemos que la caída pierde ya los 28 puntos porcentuales y bueno, pues es un nivel que no veíamos desde prácticamente mediados de junio. Hace un mes que no cotizábamos en estos, más de un mes y medio prácticamente, que no cotizábamos en estos niveles. Ya en la renta variable, pues muy interesante, después de haber visto, bueno, pues la decisión del Banco de la Unión Europea, ha habido un repunte importantísimo en el DAX alemán, que ha hecho que ya no solo el futuro ayer cotizara en niveles de ruptura de máximos anteriores locales del pasado 8 y el pasado día 9 de junio, sino que parece que ahora mismo se apunta la búsqueda de los máximos del año 2018 y la búsqueda de cubrir el gap a partir de los 13.400 puntos. Por lo tanto, un sesgo muy positivo en el índice alemán de referencia en Europa y que podría marcar la tendencia a seguir del resto de selectivos. El SP, por su parte, rompe y cotiza por encima de los máximos anteriores alcanzados el pasado día 8 de junio, cotiza de hecho en máximos históricos, mientras que el Nasdaq, por su parte, en una gran sesión de ayer, como ya habíamos comentado, pues vuelve a marcar niveles y búsquedas de máximos históricos. Ahora mismo cotiza ligeramente 16 puntos por debajo del máximo anterior, y es muy probable que esto lo pueda superar en la jornada de contado del mercado americano de hoy. El Dow Jones, por su parte, menos volátil pero consistente en los niveles de 26.700, marcando la resistencia como ruptura en las próximas sesiones, mientras que el IBEX 35 abre con un hueco alcista muy importante, bastante grande, y además con una tensión que no le va a permitir, en principio, dado el sentimiento del mercado, la búsqueda, de cubrir este hueco. Por lo tanto, si consigue romper este nivel de los 7.600 puntos, podría buscar nuevos máximos, bueno, máximos recientes. Quiero decir, en cuanto al último mes y medio, por encima de los 7.650 puntos, que es el retroceso del 50% de Fibonacci desde la caída de la pandemia, para buscar nuevos niveles en torno a los 7.800, que son las resistencias más fuertes anteriores actualmente localizadas. Para el resto de mercados, poco más que comentar más allá de las divisas, donde hemos visto pues esos movimientos en divisas bastante fuertes que están dejando en tablas la cotización del euro y el dólar. Eso sí, mantiene su cotización por encima de los 1,14, rehecho el nivel de los 1,14 y medio. Podría ser un nivel que, después de haber visto o haber conocido el acuerdo de la Unión Europea, no debería marcar ningún tipo de referencia en cuanto a la, a la búsqueda de los niveles de 1,15 y poco más. Los niveles extremos los tenemos en la libra con el dólar, donde la cotización está subiendo con fuerza, fruto de la compra de la divisa anglosajona, mientras que el dólar australiano frente al dólar también cotiza en niveles de relativos máximos, en torno a los 0,70 dólares por dólar americano. A partir de ahí, bueno, pues en movimientos de divisas extremos tenemos también el dólar australiano frente al yen japonés, que también ese sesgo alcista le está permitiendo recuperar bastante terreno y, bueno, pues cotizar a cada vez más yenes por dólar australiano. Prestemos atención a las noticias que se vayan publicando, a los vídeos de los seminarios últimamente realizados, y en el calendario macroeconómico conoceremos las ventas minoristas de Canadá, los discursos de los miembros del vicepresidente del Banco Central Europeo, y a las 11 menos 20 el cambio en el inventario de petróleo, que habíamos dicho que se espera un recorte de 1,95, que es visto positivamente por el mercado del petróleo. Por mi parte nada más, agradeceros la asistencia y desearos mucha suerte mañana. Nos vemos en un nuevo seminario. Hasta la próxima.